Bendiciones para todos y todas. Seguimos aprendiendo acerca del Evangelio de Juan en el capítulo 5. Y nuestro tema de hoy se llama Los testigos a favor del Hijo de Dios. Eso está en Juan 5, del 19 al 30. ¿Y cuál es el objetivo de nuestro estudio? Es comprender la importancia de ser hoy en día testigos de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo. Seguimos en el capítulo 5 de Juan, donde vimos que los religiosos querían matar a Jesús, porque para ellos Jesús era un blasfemo y se hacía igual a Dios. Además, habíamos visto que Jesús les daba una serie de razones indicándoles que Dios es su Padre y que Él hace la voluntad de su Padre. Eso lo habíamos visto hace algunas semanas. Hoy estudiaremos que al estar acusando a Jesús de cosas falsas, Jesús les presenta a esos religiosos una serie de testigos a su favor. Comenzaremos con el primer punto del estudio. El primer punto se llama el primer testigo, Juan el Bautista. Esto lo tenemos en Juan 5 del 31 al 39. Y dice así la palabra del Señor. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Aquí vamos a ver que en la ley de Moisés se dice que para que un testimonio tenga validez hay que tener al menos 2 testigos. Eso está en Deuteronomio 19:15. Dice así: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Aquí vemos que Jesús toma como base este pasaje bíblico para demostrar que tiene testigos de que es Él el Hijo de Dios y que Él tiene autoridad divina de parte del Padre. Ahora vamos a continuar leyendo el versículo 33 de Juan 5. Dice así la palabra del Señor. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Los judíos y los religiosos ya habían oído el mensaje de Juan el Bautista, pero no les gustó nada. ¿Por qué? Porque los mandaba a arrepentirse y ellos se creían que eran santos. Vimos en este evangelio al principio que les dijo acerca de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dijo Juan el Bautista. También vemos en Mateo 21 que no le creyeron a Juan el Bautista. Eso está en Mateo 21, el 23 en adelante, dice que Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, le interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, tenemos al pueblo porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces aquí ya parece que Juan ya era posible que había muerto. El primer testigo era un ser humano como ellos y lo rechazaron, o sea, a Juan lo rechazaron. Ahí leímos que Jesús los acorrala porque no le creyeron a Juan y tenían miedo al pueblo. Algo interesante es que Jesús resalta el ministerio de Juan
indicando que este testigo fue una luz, una antorcha que brillaba y que ellos tuvieron oportunidad de estar con Juan, pero no la aprovecharon. Qué triste es esto, que no aprovecharon esa oportunidad de conocer al Hijo de Dios a través de Juan. Hoy en día nosotros debemos ser como Juan, una antorcha en este mundo de oscuridad, que testifiquemos que Jesús es el Salvador, que vivamos con los valores del reino de Dios. Ahora que estamos vivos es que tenemos esa oportunidad. Continuamos con el segundo tema, con el segundo punto de este estudio, es el Padre, el segundo testigo de Jesús. Leamos el versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces aquí Jesús nos está hablando de su segundo testigo, que es el más grande y es el más importante, porque él es el creador del universo, es el mismo Dios. No se trataba de un ser humano como Juan, es el mismo Padre Celestial, su Dios. Dice Jesús en Juan 14:11, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Esto está en Juan 14:11. La mayor prueba que Jesús venía del Padre era que él hacía las mismas obras de Dios. Eran las obras. ¿Cuáles eran esas obras que el Padre hacía y también Jesús hacía? Estas se refieren a los milagros, pero no solo a los milagros, al perdón de los pecados, el dar vida a los muertos espiritualmente y al juicio a los incrédulos. También se refiere a las obras de la compasión y misericordia como su Padre. También Jesús, al igual que su Padre, sabía lo que hay en el corazón del ser humano. Él es omnisciente. El Padre era su testigo, pero había un problema que leímos hace un ratito. Los religiosos no lo reconocían, no lo oían como, por ejemplo, Moisés oyó a Dios. No lo habían visto, no entendían su palabra, a pesar de que la leían y todo, la escudriñaban, no la entendían. Lo que decían, no entendían lo que decían las Escrituras. Si hubieran entendido la palabra de Dios, ¿qué hubiera pasado? Que habrían entendido que Jesús venía de parte del Padre y lo habrían recibido. No estarían en ese momento discutiendo con Jesús, ni querrían muchísimo menos matarlo. Hay una anécdota muy interesante que leí y vi el video en YouTube de un violinista famoso en el metro de Washington. Esto en un periódico español decía lo siguiente: un virtuoso del violín ignorado al tocar en el metro de Washington. Entonces, en enero del año 2007, el periódico Washington Post hizo un experimento y le pidió a un violinista famosísimo llamado Joshua Bell que tocara el violín en la estación del tren en Washington. Él se vistió con una ropa normal y se fue a tocar al metro, en la estación del metro. Dice así el periódico: en ese momento, Bell, ataviado con unos vaqueros, una camiseta de manga larga y una gorra, comenzó a emitir magia desde su Stradivarius de 1713, o sea, un violín famosísimo, valorado en $3,5 millones de dólares, ante más o menos 1,097 personas que pasaron a escasos metros de él durante su actuación. Durante 40 minutos tocó piezas clásicas famosas. Entre 75 a 100 personas se detuvieron un momento a escucharlo,
pero los demás estaban demasiado ocupados en su corre y corre del día. Solo recogió $35 que donaron a la caridad. En total fueron solo 7 las personas que se detuvieron a verlo, a escucharlo, a estar un rato ahí oyéndolo. Dice el periódico, mientras 27 decidieron contribuir a la causa, aunque solo lo reconoció una mujer que había estado en uno de sus conciertos. En general, quienes se pararon a escucharle percibieron que el artista no era un pedigüeño cualquiera. Ella lo había visto y oído en los conciertos. Ella podía reconocer aquel sonido tan hermoso del violín. Era el famosísimo Joshua Bell. Qué interesante esta historia, ¿verdad, hermanos y hermanas? Esa gente del metro, si hubieran reconocido a ese violinista famoso, muchísimos se hubieran detenido, se hubieran olvidado un rato de su corre y corre del día y hubieran aprovechado ese momento para disfrutar ese gozo, esa alegría de oír a un famoso tocar el violín. Pero perdieron la oportunidad. Dice que la entrada más barata era de $100 cuando se podía ir a un teatro a oírlo. Esto mismo pasaba con los religiosos. Tenían el tesoro de la Escritura, pero no entendían su revelación. Hubieran reconocido a Jesús y lo hubieran honrado. Si hubieran sabido reconocer y oír la voz de Dios, del Padre. Ahora vamos a continuar con el punto número 3. Las Escrituras es el tercer testigo de Jesús. Las Escrituras, oiga qué interesante. Ahí dice en el 39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús les está diciendo esto como indicativo y no como imperativo. O sea, no les está diciendo, ustedes deben escudriñar las escrituras, Si no les está diciendo, ya ustedes pasan revisando y estudiando las escrituras para tener la vida eterna. Sin embargo, no se han percatado de que ellas hablan de mí. Por esto no tienen esa vida espiritual. Mire qué duro. Eran estudiosos de la palabra, pero no la entendían. Hay una serie de escrituras en el Antiguo Testamento que se refieren a Jesús y ellos no las entendían, no las reconocieron. Por ejemplo, Mateo cita mucho en el Evangelio profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Jesús. Si usted lee Mateo, ahí va a haber muchas profecías que se cumplieron en Jesús. Nosotros también leemos una lista de esas profecías en el Antiguo Testamento. Ya en alguna ocasión lo hemos estudiado. Pero hoy vamos a ver en nuestra pantalla, a repasar algunas de esas citas. Por ejemplo, con respecto al nacimiento de Jesús, eso se describe en Isaías 7:14, Isaías 9:6 y en Miqueas 5:2. Concerniente al ministerio y la muerte de Jesús, lo podemos ver en Zacarías 9:9, en el Salmo 22, desde el 16 al 18. Una de las profecías más claras acerca de los sufrimientos de Jesús está ¿dónde? Yo creo que todos lo hemos leído. En el capítulo 53 de Isaías, desde el 3 al 7. También en Isaías 56 se describe con precisión los golpes que Jesús soportó. En Zacarías 12:10 predice la lanza que traspasó el corazón del Mesías. En Lucas 4, ¿qué dijo Jesús cuando leyó Isaías 61? El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Jesús, ¿qué dijo? Hoy se ha cumplido esta profecía, esta escritura. Entonces, nosotros vemos muchas cosas que hablan de Jesús, inclusive hasta en Génesis 3:15. La simiente de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. Se refería a Jesús, que iba a herir a la serpiente en la cabeza. Otro ejemplo es Pedro, que cita Deuteronomio 18:15 en Hechos 3:22. Pedro dice lo siguiente:
Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Y Pedro también dice, en efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. O sea, que estaba clarísimo que Jesús, desde el Antiguo Testamento, las profecías y todo hablan de Jesús. Pero los religiosos estaban ciegos, hermano, estaban ciegos y no veían en las Escrituras a Jesús, al Hijo de Dios, al Mesías. No podían entenderlo. Esto era lo que Jesús les decía. Ustedes estudian las Escrituras, pero no las entienden. Si las hubieran entendido, hubieran reconocido que yo vengo del Padre, que yo vengo de Dios el Padre. Tenían la palabra de Dios en la mente, pero no en el corazón. Eso es muy triste. El otro día oímos a un hermano nuestro que decía que muchos leen la Biblia, pero no se dejan enseñar por ella. Y eso es lo que pasa. Hasta el diablo conoce la Biblia, pero jamás se ha dejado enseñar por ella. Otro hermano predicador dijo, muchos son los cristianos que marcan la Biblia, pero pocos los que se dejan marcar por ella. Ahí marcamos versículos, pero el corazón no lo hemos marcado con la palabra de Dios. No está ahí la palabra de Dios encarnado. Ahora, ¿cuál era el propósito de estas escrituras? ¿Cuál era el propósito? Vamos a buscar ahí mismo en Juan 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué dice el versículo 34? Digo esto para que vosotros seáis salvos. Ahí está, para que eran las escrituras, para que eran todos estos testigos. El objetivo de las escrituras del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que las personas sean salvas. Eso es lo que está en el corazón de Dios, salvar al mundo. Para eso envió a Jesús, para vida eterna. La única provisión es el Hijo de Dios para ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese era el propósito de esos testigos, de Juan, del Padre y de las Escrituras. Que la gente conozca a Jesús y sean salvos. Hoy en nuestro medio no hay excusas tampoco. Hay muchos como Juan predicando la palabra de Dios. Usted lo ve en las calles, usted lo ve en el televisor, lo ve en muchas partes. También Dios a través del Espíritu Santo está redarguyendo, convenciendo de pecado al mundo, dice. Es ahí mismo Dios, el Espíritu Santo, redarguyendo. Las escrituras están al alcance de las personas. Hay Biblias por todo lado. Ya el que diga que no tenía testigos para conocer a Jesús, es mentira, porque hay mucho, hay suficiente. Ahora, repasando un poco, ¿qué más testigos podrían haber? Juan el Bautista, humano. Dios el Padre, que es Dios Todopoderoso. Y las Escrituras, ¿qué más querían los religiosos? Ellos ya no había más que hacer por ellos. Habían rechazado a todos. A Juan no le creyeron. Al Padre no lo habían conocido. Y a las Escrituras no les hacían caso, estaban veladas las Escrituras para ellos. Sin embargo, ellos creían que todos lo sabían, pero en realidad no tenían el corazón. Lo único que buscaban, dice, era la vanagloria y su propio bienestar. Aquí está el problema más serio. ¿Por qué estos religiosos no tenían la palabra de Dios? No reconocieron a Jesús porque había un problema muy grande para ellos, que era la vanagloria, que era la vanidad de ellos, que era el ego. Ahora vamos a pasar al punto 4. El punto 4 de este estudio es el error de los religiosos. ¿Cuál era? La vanagloria y el orgullo. Vamos a leer lo siguiente en la palabra de Dios en el versículo 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a esto recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Jesús, hermanos y hermanas, es omnisciente.
todo lo sabe, todo lo conoce. Nuestros más íntimos pensamientos y deseos, Él los conoce. Él les dijo a los religiosos que ellos no conocían y que no tenían el amor de Dios en ellos. Jesús conocía el corazón de estas personas. De boca alababan a Dios, pero su corazón, dice la Biblia, está lejos de Dios, dice allá en Isaías. Y aquí esto se estaba cumpliendo. Ellos de boca alababan, de boca conocían a Dios, pero el corazón lo tenían sin Dios. O sea, no tenían la palabra de Dios, no conocían a Dios. Jesús mismo les dijo, nunca ustedes han visto a mi Padre. No lo conocen, pero ni espiritualmente, ni en su corazón está la palabra de su Padre, en los religiosos. ¿Por qué? Porque tenían un problema, como vimos antes, que era el orgullo y la vanagloria. No los dejaba amar a Dios. Ellos se amaban a ellos mismos. Era el ego de ellos primero, antes que Dios, antes que el Hijo de Dios. Querían que se les admirara y respetara. Jesús los reprendió muchas veces sobre su hipocresía por aparentar lo que no eran. ¿Cuántas veces vimos en los evangelios que a ellos les gustaba sentarse en las primeras, en los primeros asientos para ser vistos por todos? Les gustaba hacer oraciones largas en las plazas para que todos dijeran, ay, mira, qué lindo, qué ora, qué bueno que es ese Señor. Les gustaba vestirse así con unas ropas especiales para que la gente los admirara. Eso era su objetivo. No era honrar al Padre, no era honrar al Hijo, era que la gente los admirara a ellos. Ese era el problema. Por eso no conocían a Dios y menos iban a conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entre ellos mismos se daban gloria y halagos. Así les dice Jesús. Recibirían a otros que les siguiera su juego, a otros que pensara igual que ellos. En esta sociedad, analizando nuestra sociedad también, la vanidad y el orgullo se ve como algo bueno. ¿Cuánta gente vive de las apariencias y mostrando lo que no son para ser aceptados? Ahora mismo, en las redes sociales, está la tendencia del like. ¿Cuántos hemos caído en esto? ¿Cuántas personas se frustran porque ponen algo y la gente no le pone like? Necesitamos que nos aplaudan, que nos digan like para sentirnos valiosos. Y así, eso pasa mucho, ese es el problema de nuestra sociedad. ¿Cuántos jóvenes se deprimen porque no son populares? Este mal se ha introducido desgraciadamente en nuestras iglesias también. Hoy se habla de tener éxito en los púlpitos, ya no se habla tanto del arrepentimiento, ya no se habla tanto de entregarse a Jesús, de ser mansos y humildes y llevar 1 milla al hermano, llevar 2 millas al hermano. Y como dice Jesús, ahora se habla del éxito, de que usted puede decir las cosas y se le van a cumplir, y que va a tener un carro y que va a tener una casa y fina y todo. Yo sé que Dios nos quiere dar todo eso, pero para nuestro propio beneficio, pero no para andar exhibiéndolo, a decir que tenemos tanto y eso. Entonces, la vanidad y la vanagloria se han introducido con carátula, con cara de religiosidad. Eso es lo peor con muchas de estas teologías famosas de ahora que se llaman teologías de la prosperidad. Y lo vemos muy claramente en muchos predicadores y en muchas personas. Muchas veces buscamos que los demás nos halaguen para sentirnos bien. Y eso es muy triste porque no tenemos que esperar que nos halaguen, solo agradar a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo conocí, por ejemplo, a un hermano que se puso muy molesto y se fue de la iglesia porque el pastor nombró a algunos hermanos dando reconocimientos y a él no lo nombró. Entonces, ¿por qué? Porque él se había puesto la vanagloria. Es triste hoy en día que se vive en una sociedad donde la esencia de la bondad, la generosidad, la equidad, la justicia se deja de lado y se le da más importancia a los títulos, a las posesiones materiales y a la apariencia de las personas. Eso es muy triste. Y ya les digo, todo esto se ha metido en la iglesia y se disfraza. Jesús da otro ejemplo completamente diferente a ese.
Él nos dice que a quien debemos glorificar no es a las personas, no es a nosotros mismos, sino a Dios. Él es nuestra verdadera satisfacción. Toda esa vanidad, ese orgullo, esa vanagloria del ser humano pasa y son inútiles. A la larga nadie se llena con eso. A la larga se dan cuenta las personas que eso fue inútil, estar viviendo para ser admirado, para que le digan halagos. Eso es inútil porque todo eso es falso. Lo verdadero y lo valioso es lo que hagamos de todo corazón para Jesucristo, para Dios, para agradarlo a Él, por pequeño que parezca. Eso lo dijo Jesús, que tan solo un vaso de agua que demos a uno de sus seguidores, a uno de sus discípulos, vamos a tener recompensa. Oiga, qué tremendo. Aquí Jesús, la enseñanza que nos está diciendo es que cuando se hace todo para la gloria de Dios, no hay nada pequeño. Ahí en silencio, usted lo que hace para un hermano, para una hermana, cuando clama por los que están allá sufriendo en otros países, ahora con lo de la pandemia, por eso que están en los hospitales, muriendo, sin esperanza, usted clamando ahí en su cuarto, diciéndole, Señor, ayúdalos, bendícelos, fortalécelos, que te conozcan a ti. Eso está haciendo usted para la gloria de Dios, porque usted quiere que esa gente conozca a Jesús. Nadie lo está viendo usted en su cuarto, arrodillado. No está haciendo una oración larguísima en la iglesia para que todo el mundo lo oiga, tal vez. No estoy diciendo que los que van a la iglesia hacen oraciones para que los oigan, sino que se podría dar el caso también como los religiosos de la época de Jesús. Pero usted ahí en su cuarto cierra la puerta, como dice Jesús, ora y ora por los demás, intercede para que la gente conozca a Jesús, para que aquel alcohólico sea transformado, para que aquel drogadicto conozca a Jesús y esas cosas. Ahí mismo está glorificando al Señor porque tiene el corazón conectado con el corazón de Dios, que es al amor al prójimo, que es el deseo de que la gente conozca a Jesucristo. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros, un corazón humilde, un corazón que lo honre genuinamente a Él y no que sea vanaglorioso ni egoísta como estos religiosos de la época de Jesús. O sea, que lo que hagamos por amor a Él y no para ser visto ni halagados por los demás. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. También dice la Biblia que lo que hace tu mano derecha, no lo sepa tu mano izquierda. ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy? Hoy hay muchos como estos religiosos, como lo dijimos antes, forman una religión de gloria para ellos mismos. ¿Cuántos grupos que se dicen cristianos andan dando gloria a sus líderes más que a Dios? Usted los ha visto quizás, así como yo, en la tele, los hemos visto en el internet. Por ejemplo, yo vi un culto de una de esas iglesias donde invitaron a una profeta y lo que hacía esa profeta era exaltar al apóstol, el apóstol entre comillas, de aquella iglesia. Le dio una serie de profecías de prosperidad para el año 2020, oigan hermanos, el año 2020. Y resulta que ese año, que fue el año pasado, fue la pandemia. Y tal prosperidad fue falsa, porque fue falsa completamente. Al final el servicio terminó pidiendo dinero al estilo de esos predicadores manipuladores. Entonces, qué triste es esto. También para nosotros es esto. ¿Qué es la enseñanza que nos deja aquí la palabra de Dios? Que nos arrepintamos si hemos buscado nuestra propia gloria al servir al Señor. Todo lo tenemos que hacer para la gloria de Él sin esperar que la gente no lo reconozca. Hagamos las cosas con humildad y obediencia a Dios. Tratemos de agradar a Dios antes que a los hombres y a las mujeres. Demos la gloria en todo. ¿A quién? Al Señor. Él lo merece, toda la gloria y toda la honra. Para terminar con el último punto, el 5, que se llama un triste desenlace. Punto 5, un triste desenlace. En el versículo 45 vamos a leer. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos,
¿cómo creeréis a mis palabras? Oiga, qué duro esto, qué triste, qué ironía, hermanas y hermanos. El mismo que ellos creen que los guiaba, este sería, dice Jesús, el que los acusaría delante del Padre. ¿Quién? Moisés, porque no le creyeron realmente a Moisés. Ellos creyeron a la manera de ellos, la escritura. Adaptaron las enseñanzas de Moisés a su conveniencia. No quisieron conocer el significado verdadero de la ley, que es el amor a Dios y al prójimo, la compasión, la generosidad y la bondad. Como les dijo Jesús en algún momento, no reconocieron el tiempo de salvación, no reconocieron al Salvador, al verdadero Hijo de Dios. Al contrario, lo rechazaron y lo querían matar. Aquí lo hemos visto en este capítulo. Conclusión. Los testigos a favor de Jesús fueron Juan el Bautista, el Padre y las Escrituras. Segundo, el propósito de estos testigos es que la gente recibiera el mensaje de Jesús y le creyera para ser salvos. Tercero, por el orgullo y la vanagloria, los religiosos rechazaron a Jesús y no reconocieron que era el Hijo de Dios. 4. Al igual que en los días de Jesús en la tierra, Dios sigue poniendo testigos para que las personas tengan vida eterna. Esos testigos hoy son los que predican la palabra. El Espíritu Santo que redarguye y convence de pecado, y principalmente las Escrituras también en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo también, por supuesto, pero más en el Nuevo todavía. 5. Por su orgullo y vanagloria, el ser humano rechaza la fuente de la vida que es Jesús. 6. El reto para nosotros hoy es seguir el ejemplo de Juan el Bautista. Ser una luz que alumbre para que la gente de nuestro alrededor pueda llegar a la luz inagotable que es nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es saber eso, que Jesús es la fuente inagotable. Ahí les quedan, hermanos y hermanas, algunas preguntas de reflexión. Esperamos que este estudio haya sido de mucha bendición para todos nosotros. Que el Señor los guarde, los bendiga y será hasta la próxima. Muchas bendiciones.